Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora en que estén viendo este apunte. Vamos a ver la clase número 4. Perdón, la clase número 2. En este caso, empiezo la descripción y voy explicando paso a paso los temas de esta clase. Bien, vamos a empezar con un concepto muy básico, lo que es átomo, materia, energía. ¿Por qué? Porque la materia y la energía son parte de lo mismo. El átomo está compuesto, para conocer el átomo, está compuesto por un núcleo, compuesto por protones y neutrones, como se puede ver. Y girando alrededor están los electrones. Bien, en el dibujo del lado, en una comparación más exacta, donde los protones son bastante más grandes que los neutrones y los electrones son pequeños, pero tienen un gran poder energético. ¿Qué tiene que ver el átomo con la energía eléctrica? La palabra electricidad proviene de electrón. De hecho, las primeras 6 letras son las mismas para las dos palabras, porque la energía eléctrica está formada por un flujo de electrones que circula por un medio llamado conductor. Esa sería la definición de energía eléctrica más simple. Una de las propiedades del átomo o de la materia es de que se puede ionizar. ¿Qué es un ion? Es la capacidad que tienen los átomos o grupos de átomos de ganar o perder electrones. Si por algún fenómeno natural una nube de esas que están en el cielo se ioniza en forma positiva, significa que cada átomo que conforma esa nube perdió un electrón. Otra nube de igual volumen ganó cada electrón que la nube anterior perdió, y esta se ioniza en forma negativa. Entonces, cuando un átomo pierde un electrón, otro átomo gana el electrón. El átomo que ganó el electrón se convierte en un ion negativo, y el átomo que perdió el electrón se convierte en un ion positivo. Veamos un ejemplo. Acá tenemos una descarga atmosférica producida en una noche de tormenta. ¿Qué es esa descarga? Simplemente son electrones que viajan por medio de un conductor hacia el punto de retorno, hacia donde salieron. Por ejemplo, acá se ve clarito como que van de una nube a otra. Cuando las nubes están demasiado bajas, algunas partes de estas descargas atmosféricas tocan la Tierra. Contienen energía eléctrica pura. En la vida real nosotros vamos a usar conductores eléctricos, que no es energía por el aire. Vamos a hacer que la energía eléctrica circule por un medio sólido. Se denominan conductores eléctricos a todos los metales, porque los electrones que están en su última órbita de los átomos pertenecen al grupo de los metales y se comparten con otros átomos con mucha facilidad. Y como la energía eléctrica es un flujo de electrones, estos van saltando de órbita en órbita como un efecto dominó. Este fenómeno no se da en el grupo de los no metales, de donde provienen los aislantes eléctricos. Entonces, los metales se van a clasificar, en nuestro caso, en 3 grupos: excelentes conductores, oro, plata, metales preciosos, platino. Son metales que tienen una muy baja resistencia, tienen muchos electrones para compartir y son excelentes. Después tenemos los buenos conductores: cobre, aluminio, paladio, son de término medio, y malos conductores: hierro, metales duros, tungsteno, titanio, etc. Ahora, que sea un mal conductor eso significa que sea menos peligroso. Los aislantes.
Se denomina aislante eléctrico o dieléctrico también a todo elemento que no sea metal. Los no metales, estos son estables, no comparten electrones. Cualidad importante en un aislante eléctrico o dieléctrico, porque no dejan que circule la corriente. Estos elementos se utilizan mucho en la industria eléctrica, concepto que se llama rigidez dieléctrica. Y se entiende por rigidez dieléctrica o rigidez electrostática al valor límite de la intensidad de campo eléctrico en el cual un material pierde sus propiedades aislantes y pasa a ser un conductor. Esta rigidez dieléctrica se mide en voltios por metro, volt-metro. Bueno, tipos de cable. Los tipos de cable se clasifican en función a el material conductor y el tipo de dieléctrico que tiene. Los más utilizados en nuestro caso son la primera categoría, cables para tableros eléctricos. Son cables muy flexibles para cableo de tableros eléctricos, instalaciones fáciles y seguras. Cables eléctricos especialmente adecuados para uso doméstico, para instalaciones en locales a la vía pública, concurrencia, para derivaciones individuales, para cableado interno, bueno, de armarios. Armarios son tableros eléctricos, cajas de interruptores, pequeños aparatos eléctricos. Hay, como verán, una cantidad de cables y hay muchísimos más. Por ejemplo, el cable de goma soporta más temperatura. Algunos son ignífugos, bueno, resistentes al incendio. Nosotros usamos el cable para tablero que sea libre de halógenos y aparte resistente al incendio. Cables muy precisos para controles o señales muy débiles, para instrumentación, para paneles solares. Estos se han hecho con una capacidad de aguantar el exterior. Deben tener algún filtro UV también. Bueno, hasta cables de aluminio que nosotros no usamos en una instalación, pero pueden usarse en la vía pública. La medida estándar de cables y amperes por milímetro. En instalaciones eléctricas domiciliarias usamos cables para tableros de tipo unipolar, que es lo que se permite por normativa, con aislación de PVC, ignífugos sin plomo o halógenos, para 500 a 750 voltios, flexible y multifilar. Quiere decir que tiene este aspecto que se ve aquí. El aislante no propaga llama, no es contaminante si se quema, es flexible y tiene múltiples filamentos. Antes se podían usar cables monoconductores que tenían un solo filamento, que eran un alambre. Inclusive los primeros eran forrados con tela encerada, después empezaron a venir con aislantes sintéticos. Hoy día se utilizan muy poco y para casi nada esto, pero en otros países todavía se permite. Los cables se miden en milímetros cuadrados, quiere decir que es una medida de superficie. La sección nominal de los conductores deberá calcularse en función de la intensidad de corriente máxima admisible y caída de tensión con la verificación final de su solicitación térmica al cortocircuito de acuerdo a la reglamentación de AEA. Ya vamos a ampliar un poquito más el tema de la selección del cable. A continuación, se presenta una tabla de intensidades de corriente para temperaturas que no superen los 40, según milímetro de cable, para temperaturas que no superen los 40 grados centígrados. Esto es para conductores embutidos en algún tipo de cañería o canalización. Para cables que van subterráneos hay otra tabla. Otra de las cosas es que nosotros en canalizaciones eléctricas solamente podemos poner cable unipolar. Bien, y acá tenemos la medida de los cables. Cable de 1,5 milímetros cuadrados es para 15 amperes, por ejemplo el de 2,5 es para 21 amperes, el de 4 milímetros cuadrados es para 28, el de 6 es para 36, el de 10 es para 50, bueno, y así sucesivamente. Las medidas más utilizadas en una instalación para nosotros son 1,5, 2,5, 4, 6 y 10 milímetros cuadrados. Los colores.
marrón, negro y rojo para fase. En algunos casos, cualquiera de estos puede ser sustituido por gris o blanco, que también son colores para fase, o el vivo, el que es línea. Generalmente nosotros usamos gris o blanco como retorno. Más adelante se va a ver que es cable retorno. Celeste principalmente, y si no hay celeste azul, son colores para neutro. Y después tenemos el verde y el amarillo, que son colores para cable tierra, el cable que va a la jabalina, o también cable de protección eléctrica, llamado cable bicolor, verde y amarillo. Circuito eléctrico y estados. ¿Qué es un circuito eléctrico elemental? Un circuito eléctrico consiste en un conjunto de elementos u operadores que unidos entre sí permiten la circulación de una corriente entre dos puntos, llamados polos o bornes, para aprovechar la energía eléctrica. Todos los circuitos eléctricos se componen de los siguientes elementos: un generador de energía o toma de energía, un receptor y o consumidor de energía, es la que produce el trabajo que queremos, conductores que transportan esa energía y, finalmente, puede o no haber elementos de control y maniobras para protección. Y entonces acá tenemos el ejemplo de un circuito. Generador o fuente de energía es una pila, los conductores, el receptor que es una lamparita o bombillo, un elemento de protección que es fusible y un elemento de control o maniobras que es una llave o interruptor. Un circuito eléctrico es circuito eléctrico si puede producir un trabajo. Bien, a continuación se detallan los componentes y se explican un poquito los componentes de cada circuito. El generador de energía eléctrica, bueno, los receptores, múltiples tipos de receptores. Cualquier cosa que nosotros conectemos a la energía eléctrica es un receptor de energía. Los conductores de todo tipo que pueden venir en tamaño y forma, todos son conductores. Todo esto en conjunto generan un circuito. Elementos de maniobra y protección pueden ser desde fusibles, térmicas, y en maniobra pueden ser interruptores, variadores de tensión, etc. Lo que nosotros necesitemos para controlar el paso de corriente. Estos circuitos solamente pueden tener dos estados. Circuito abierto, cuando la lámpara no emite luz, porque no circula corriente. Circuito cerrado, cuando la lámpara emite luz porque circula corriente. Bueno, y acá tenemos algunas fotos de los elementos de protección que pueden llegar a utilizarse en una instalación. Por lo general, hoy utilizamos los primeros, térmicas y disyuntores. Bueno, a continuación, algunas guías sobre tecnología de los materiales, tipo de conductores, todo material adicional de lectura por si quieren aprender un poco más. Y bien, para terminar, el cuestionario correspondiente a lo que hemos visto en este apuntito. Es bastante sencillo, pero son los elementos básicos y necesarios que nos van a permitir, a partir de la clase que viene, ya entender un poquito más la teoría de la electricidad y la instalación eléctrica. Bueno, espero que les haya gustado. Si les gusta, pongan un like si pueden, y cualquier duda se están comunicando conmigo. Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima clase. Chau, chau. Chau, chau.